In this world, there's two kinds of people, my friend. Those with loaded guns, and those who dig. Hay películas que se estrenan, y hay películas que cambian para siempre la manera en que el mundo entiende el cine. El bueno, el feo y el malo cayó en la segunda categoría como una piedra en un lago quieto. Las ondas no han parado desde 1966. Si alguna vez escuchaste esa melodía, ese silbido extraño, ese coro que parece venir de algún lugar entre el desierto y el sueño, ya sabes de qué hablo. No hace falta explicarlo. Lo reconoces en los huesos. Pero lo que probablemente no sabes es lo que ocurrió detrás de cámara. Los accidentes, las peleas, los acuerdos rotos, las decisiones de último momento que definieron una obra maestra, las historias escondidas debajo de cada fotograma. Eso es lo que vamos a explorar hoy. 21 datos, 21 ventanas hacia una película que ya conoces, pero que hoy vas a conocer de una manera completamente distinta. Ponte cómodo, respira y bienvenido. Dato número 1. El título que cambió de orden y de significado. La película se llama en italiano Il buono, il brutto, il cattivo. El orden es bueno, feo, malo. En inglés, la traducción oficial es The Good, The Bad and The Ugly. El orden cambia. Bueno, malo, feo. El feo queda al final. En español se respetó el orden original italiano, el bueno, el feo y el malo. Esto no es un detalle menor. En italiano y en español, el feo, Tuco, está en el centro. Es el pivote, el personaje con el arco emocional más completo, el que el público termina amando sin poder evitarlo. En inglés, al mover al malo al segundo lugar, se le da más peso a Angel Eyes. Sergio Leone nunca estuvo contento con esa versión del título. Para él, Tuco era el corazón de la película. Y tenía razón. Dato número 2. No era una trilogía cuando comenzó. Hoy hablamos de la trilogía del dólar como si siempre hubiera existido ese plan. 3 películas, un universo, una trilogía legendaria. Pero nadie planeó eso desde el principio. Cuando Leone filmó Por un puñado de dólares en 1964, era una película de bajo presupuesto rodada en España. No había plan de secuela. El éxito fue tan inesperado que la productora presionó para una continuación. La muerte. Tenía un precio, llegó en 1965, y solo entonces, con el segundo éxito en mano, tomó forma la idea de una tercera entrega. El término trilogía del dólar ni siquiera fue acuñado por Leone. Surgió entre críticos y aficionados años después, cuando el mundo anglosajón descubrió estas películas con retraso. Lo que parece un plan maestro fue una feliz consecuencia del éxito. Las mejores trilogías muchas veces nacen así. Dato número 3. Clint Eastwood casi no regresa para la tercera película. Después del éxito de La muerte. Tenía un precio, Eastwood dudó en hacer una tercera entrega. No era duda artística, era estratégica. Sentía que el personaje había llegado a su límite. Repetirlo podría encasillarlo. Y las condiciones de rodaje en España eran duras. Lo que finalmente lo convenció fue una combinación de 2 factores. Una oferta económica considerablemente más generosa que en las películas anteriores, y la promesa de Leone de que esta sería la última vez. Leone cumplió esa promesa. Siguió haciendo westerns, pero sin Eastwood. Eastwood siguió haciendo westerns, pero sin Leone. Cada uno hacia la grandeza, por caminos separados. Dato número 4. El presupuesto que nadie esperaba. Por un puñado de dólares se rodó con aproximadamente $200,000. La muerte. Tenía un precio, fue algo más cara, pero seguía siendo modesta. El bueno, el feo y el malo costó $1,200,000. 6 veces el presupuesto de la primera película. Una cantidad enorme para una producción italiana de género en 1966. León exigió ese dinero porque tenía una visión que requería escala. Miles de extras. Construir el campo de prisioneros de Andersonville desde cero. Semanas de rodaje en Almería. Los productores aceptaron porque ya sabían que Leone entregaba resultados. Y tenían razón. La película recaudó más de $25 millones solo en Estados Unidos en su lanzamiento inicial. El retorno de la inversión fue de más de 20-1. Dato número 5. Almería, España se convirtió en el viejo oeste. El sureste de España tiene un paisaje seco, árido, casi lunar. Las sierras volcánicas, las ramblas de tierra roja, los horizontes sin fin.
No tienes que cerrar mucho los ojos para imaginar que estás en Nuevo México en el siglo XIX. Leone lo descubrió por un puñado de dólares y quedó convencido. Para el bueno, el feo y el malo, volvió con un equipo mucho más grande. El cementerio circular de Sad Hill fue construido desde cero con 5,000 tumbas reales. 5,000. Había extras construyendo cruces durante semanas antes de que comenzara el rodaje de esas escenas. En 2015, un grupo de fans españoles encontró la ubicación original, ya desaparecida bajo la vegetación, y lanzaron una campaña para restaurarla. Lo lograron. Hoy puedes visitar el cementerio de Sad Hill en Burgos y pararte exactamente donde ocurrió ese duelo final. La historia del cine tiene sus propios lugares sagrados. Dato número 6. Eli Wallach y el tren que casi lo mató. 2 veces. Eli Wallach era un actor de teatro formado en el Actors Studio de Nueva York, completamente desconocedor de los riesgos físicos que acompañarían su papel como Tuco. El rodaje casi le cuesta la vida 2 veces. La primera fue durante la escena en que Tuco corre atado por las vías intentando cortar sus ataduras con el paso de los vagones. Era una escena real, trenes reales. Nadie le avisó que los escalones de los vagones estaban muy cerca del suelo. Uno de ellos rozó el casco de Wallach. Si hubiera levantado la cabeza unos centímetros, el impacto habría sido en la nuca. La segunda vez ocurrió en una escena de fusilamiento. Los rifles de los extras disparaban fogueos tan cerca de su rostro que el médico de rodaje tuvo que revisarle la vista esa tarde. Wallach sobrevivió a ambos incidentes y entregó una de las actuaciones más memorables en la historia del género. Dato número 7. Lee Van Cleef había desaparecido de Hollywood. Cuando Leone eligió a Lee Van Cleef para el papel de Angel Eyes, estaba rescatando a un actor de la oscuridad. Van Cleef había tenido una carrera prometedora en los años 50. Apareció en Solo ante el peligro en 1952. Era bueno, pero Hollywood nunca encontró la manera de usarlo como protagonista. Lo encasillaron en villanos secundarios y westerns televisivos de bajo presupuesto. A mediados de los 60, después de un accidente de tráfico, su carrera había casi desaparecido. Estaba pintando casas para pagar las facturas cuando llegó la llamada de Leone. Leone lo había visto en una película antigua, reconoció algo en sus ojos que nadie había sabido aprovechar y le ofreció el papel. Van Cleef no dudó ni un segundo. Tuvo una segunda carrera completa gracias a ese rescate inesperado desde Italia. Una carrera que nunca habría existido de otra manera. Dato número 8. El idioma que nadie hablaba igual. El rodaje se hizo sin sonido sincrónico funcional. Los diálogos se grababan después en postproducción, en un proceso llamado postsincronización. Pero la situación era todavía más compleja porque el elenco no hablaba el mismo idioma. Leone dirigía en italiano, Eastwood hablaba inglés, Wallach hablaba inglés con fragmentos de español e italiano que aprendió durante el rodaje. Los actores secundarios europeos hablaban italiano, español, alemán y francés. En el set, cada actor decía sus líneas en su propio idioma. Eastwood reconoció en varias entrevistas que muchas veces no entendía exactamente qué le pedía Leone y actuaba siguiendo el tono emocional y los gestos del director. Después, todos los diálogos fueron redoblados. La versión inglesa y la versión italiana son técnicamente 2 películas distintas, con matices de actuación diferentes. La versión que Leone prefería era la italiana. Dato número 9. Ennio Morricone compuso la música antes del rodaje. La mayoría de las bandas sonoras se componen después del montaje final. Morricone y Leone hacían exactamente lo contrario. Se conocían desde la infancia, habían ido a la misma escuela en Roma, tenían una relación que iba más allá del contrato profesional. Para esta película, Morricone compuso los temas principales antes de que Leone empezara a filmar. Leone llevaba la música al set, la hacía sonar durante el rodaje para dar el tono emocional a los actores. En la escena del duelo final, la música de Morricone sonaba en altavoces mientras las cámaras giraban. Esto significa que Eastwood, Van Cleef y Wallach estaban actuando al ritmo de la partitura. Esa sincronía perfecta entre imagen y música en el duelo final no se fabricó en postproducción. Estaba presente desde el primer día de rodaje. El tema principal es probablemente la banda sonora más reconocible en la historia del western. Más del 70% de las personas que escuchan los primeros 8 segundos lo identifican inmediatamente. Dato número 10. El duelo final duró 3 días de filmación. 3 minutos en pantalla. 72 horas de trabajo. El duelo en el cementerio de Sad Hill es la secuencia más analizada en la historia del western.
Ha sido estudiada en escuelas de cine, deconstruida por directores, imitada en cientos de películas. Leone necesitó 3 días completos de rodaje para capturar esos 3 minutos. Trabajó con múltiples cámaras simultáneamente. Filmó cada mirada desde ángulos distintos. La secuencia utiliza más de 100 planos distintos en su montaje final. Desde el gran plano general del cementerio visto desde el aire hasta los detalles microscópicos de los dedos que se acercan a las pistoleras. Leone también tuvo un problema concreto. Wallach no sabía disparar rápido con la mano izquierda. Tuco usa la mano izquierda en la escena. Hubo días de ensayo y aún así Leone tuvo que usar trucos de edición para disimular el movimiento. Nadie lo nota en casi 60 años. Eso se llama maestría en el montaje. Dato número 11. La película llegó a Estados Unidos recortada y tardía. El bueno, el feo y el malo se estrenó en Italia en diciembre de 1966. Fue un éxito inmediato. Se extendió por Europa durante 1967. Estados Unidos la recibió en 1968, 2 años de retraso. Y eso no fue lo peor. La versión que llegó a los cines norteamericanos estaba recortada. 18 minutos de película habían sido eliminados. Las distribuidoras sentían que el ritmo pausado europeo no funcionaría con el público americano. Leone estaba furioso, no tuvo poder para detenerlo. La restauración completa llegó en 2003, cuando la película fue remasterizada digitalmente. Pero hubo un nuevo problema. Algunas escenas recuperadas no tenían audio en inglés. Eastwood y Wallach, ya mayores, regrabaron esos diálogos específicos, sus voces de hombres de 70 años sobre sus imágenes de hombres de 30. Es un detalle que sabes o no sabes, y una vez que lo sabes, no puedes verlo de la misma manera. Dato número 12. Sergio Leone quería a Charles Bronson, no a Clint Eastwood. Cuando Leone desarrollaba por un puñado de dólares, su primera opción para el papel del hombre sin nombre no era Eastwood, era Charles Bronson. Bronson tenía ya cierto perfil, un físico imponente y una presencia magnética. Leone le ofreció el papel. Bronson lo rechazó. Las razones exactas nunca se confirmaron. Algunas fuentes dicen que no creyó en el proyecto. Otras sugieren que los honorarios no le convencieron. Después contactó a James Coburn, que también rechazó, y a Richard Harrison, que rechazó y según él mismo contó fue quien le sugirió a Leone el nombre de Eastwood. La ironía perfecta es que Bronson tuvo su propia carrera europea de éxito años después, pero nunca tuvo lo que habría tenido con Leone, nunca tuvo ese legado. Las decisiones que rechazamos nos definen tanto como las que aceptamos. Dato número 13. La Guerra Civil Americana filmada en España. La película incluye algunas de las representaciones más viscerales del horror de la Guerra Civil Americana jamás filmadas. El campo de prisioneros, las batallas bajo fuego de artillería, los hospitales llenos de moribundos, todo fue filmado en España, con extras españoles.
con un director que nunca había pisado tierra americana. El campo de prisioneros fue construido en Burgos porque esa región ofrecía el paisaje que Leone necesitaba. Contrató miles de extras para las batallas del puente y construyó el puente completo para después volarlo. La primera vez no salió bien, las cámaras no estaban en posición. Leone exigió que se construyera de nuevo y se volara otra vez. Los productores amenazaron con paralizar el rodaje. Leone siguió adelante. El puente explotó por segunda vez con todas las cámaras en posición correcta. La secuencia resultante es uno de los set pieces más espectaculares del género. A veces la terquedad artística produce maravillas. Dato número 14. El apodo Blondie no estaba en el guión. El personaje de Eastwood, el hombre sin nombre de las dos películas anteriores, recibe por primera vez un apodo en esta película. Tuco lo llama Blondie, rubio. Es un apodo irónico porque Eastwood, con su pelo castaño oscuro, no es especialmente rubio, pero encaja perfectamente con la relación entre los dos personajes. Tuco lo dice con un tono que mezcla cariño y desprecio, dependencia y resentimiento. Lo que muchos no saben es que ese apodo no aparecía en el guión original. Surgió durante los ensayos de las escenas entre Eastwood y Wallach. Leone lo aprobó inmediatamente porque le daba a la relación entre ambos una textura que ningún guión habría podido planificar. Hay algo en ese apodo que captura toda la película en 2 sílabas. Dato número 15. Morricone y las voces de animales. La banda sonora de esta película es una de las más estudiadas en la historia de la música cinematográfica. Pero hay un elemento que sigue sorprendiendo a quienes lo descubren por primera vez. El tema principal contiene voces de animales, no metafóricamente, literalmente. Los sonidos integrados en la melodía incluyen el aullido de coyotes y voces humanas imitando esos sonidos. El contratenor Alessandro Alessandroni, el silbador del famoso tema, también dirigió el coro que imita aullidos. Morricone lo hizo conscientemente. Quería que la música reflejara el mundo del western. Un mundo de frontera, de naturaleza sin domesticar, de hombres que se habían vuelto parcialmente salvajes. Los animales en la música no eran decoración, eran una declaración filosófica sobre los personajes. Dato número 16. El western spaghetti cambió al western americano para siempre. Antes de Leone, el western americano tenía un código moral relativamente claro. El héroe era bueno, el villano era malo. John Ford, Howard Hawks, Anthony Mann, grandes directores, con una visión del oeste esencialmente optimista y moralmente ordenada. Leone llegó de fuera, llegó de Italia, donde había crecido viendo westerns en los cines de Roma de los años 40 y 50. Esa distancia le permitió ver cosas que los directores americanos no podían ver. Vio la hipocresía moral del género. Vio que el mundo del oeste era en realidad un mundo de violencia pragmática donde la bondad era relativa y la supervivencia era la única virtud real. El bueno, el feo y el malo no tiene un héroe convencional. Blondie es frío y calculador. Angel Eyes es despiadado. Tuco es un criminal con momentos de humanidad genuina que el espectador no puede ignorar. Después de Leone, Sam Peckinpah, Eastwood como director, los westerns revisionistas de los años 70, hasta Deadwood décadas después. Todo eso es impensable sin la revolución moral que Leone trajo desde Italia. Dato número 17. El poncho icónico y sus copias de respaldo. El poncho de Clint Eastwood es tan reconocible como la película misma. Sucio, gastado, marrón con flecos, se ha convertido en uno de los objetos de vestuario más icónicos en la historia del cine occidental. El poncho original fue comprado en un mercado mexicano y modificado por un puñado de dólares en 1964. Para El bueno, el feo y el malo, 2 películas y 2 años después, se usó deliberadamente el mismo poncho para mantener la continuidad visual. El problema fue que en 2 años de rodaje el poncho original estaba muy deteriorado. El departamento de vestuario tuvo que crear varias copias de respaldo, envejecidas artificialmente para que coincidieran con el original. Hoy, un poncho auténtico del rodaje de la trilogía supera los $100,000 en subastas especializadas, por un trozo de tela marrón con flecos. La cultura popular tiene su propia alquimia. Dato número 18. El título original que Leone rechazó. Durante el desarrollo del proyecto hubo varios títulos en consideración. Los productores propusieron Será una volta il West, Había una vez el oeste. Leone lo rechazó porque estaba guardando ese título para un proyecto diferente, más personal. Ese proyecto fue Hasta que llegó su hora, filmada en 1968.
Hubo otro título en circulación, I Tre Croci, Las Tres Cruces, una referencia al cementerio y al tesoro. Leone lo consideró y lo descartó porque le parecía demasiado específico, demasiado centrado en el oro, en lugar de en los personajes. El título final fue el correcto porque hace algo que muy pocos títulos logran. Describe exactamente lo que la película contiene y al mismo tiempo crea un misterio. ¿Cuál es cuál? ¿Quién decide quién es el bueno y quién el malo? La película responde esa pregunta de una manera mucho más complicada de lo que el título promete. Dato número 19. La única vez que vemos a Tuco llorar. Hay una escena en El bueno, el feo y el malo que muchos espectadores que han visto la película docenas de veces no recuerdan con la misma intensidad que el duelo final. Es la escena con el hermano de Tuco. A mitad de la película, Tuco visita un convento y encuentra a su hermano Pablo, que se ha convertido en sacerdote. El encuentro es breve, tenso, y termina con Tuco fingiendo que todo está bien cuando sale por la puerta. Pero justo después de salir, fuera del alcance de su hermano, Tuco se detiene y llora. Es el único momento en toda la trilogía donde vemos a un personaje principal en vulnerabilidad emocional completamente sincera, sin ironía, sin humor. Solo un hombre que llora porque su hermano lo ve como alguien perdido. Eli Wallach pidió a Leone que le permitiera improvisarla sin ensayo previo. Leone accedió. Filmaron pocas tomas. La que aparece en la película es la segunda toma. Es posiblemente el momento más humano de toda la trilogía y dura menos de 30 segundos. Dato número 20. La influencia en Quentin Tarantino. Tarantino ha mencionado a Sergio Leone en más entrevistas de las que se pueden contar. Lo llama su director favorito. Lo llama la razón por la que él hace cine. La influencia de el bueno, el feo y el malo en su obra no es solo estilística, es estructural. El uso del tiempo en las escenas de tensión, esa capacidad de Leone para alargar un momento hasta volverlo insoportable antes de liberarlo, está directamente en el ADN de Tarantino. La taberna en Inglourious Basterds, el duelo de cartas en Django Unchained, la cabaña en Los Odiosos 8. En 2015, cuando Los Odiosos 8 llegó a los cines con música original de Morricone, el maestro compositor tenía 87 años. En su discurso del Oscar, mencionó a Sergio Leone. 50 anni dopo, 50 años después. Dato número 21. ¿Por qué seguimos hablando de esta película casi 60 años después? ¿Por qué esta película, rodada hace casi 6 décadas, sigue siendo relevante? ¿Sigue siendo estudiada? ¿Sigue siendo amada? La respuesta no está en la técnica ni en el presupuesto. Está en lo que Leone entendió sobre los seres humanos. Esta es una película sobre la búsqueda de algo que no puedes llevarte contigo. El oro que los tres protagonistas persiguen no les traerá paz. Blondie lo intuye. Angel Eyes lo sabe y no le importa. Tuco lo desea con la desesperación de quien nació sin nada, invisible para el mundo. Cuando el duelo termina y Tuco está de pie con el oro y sin las manos atadas, su victoria es completa y vacía al mismo tiempo. Ha conseguido lo que perseguía. Y sigue siendo Tuco. Sigue siendo el hombre que lloró en la puerta del convento de su hermano. El oro no cambia nada. Eso es lo que dice la película. Lo dice entre explosiones y silbidos, y duelos, y humor y crueldad, y momentos de una ternura inesperada. Y seguimos escuchando porque esa verdad no envejece. El bueno, el feo y el malo no es solo una película del oeste, es una película sobre nosotros. Y eso es todo para hoy. 21 datos sobre una película que ya no vas a ver de la misma manera. Leone la construyó en España, con actores que no se entendían entre sí, con música grabada antes de que existieran las imágenes, con una visión que resultó ser eterna. Si llegaste hasta aquí, gracias. De verdad. Significa que te importa el cine de la manera en que debe importar. Si esta película no la has visto, ya tienes motivos de sobra. Si ya la conocías, la próxima vez que la veas escucha algo que antes no habías escuchado. El cine siempre tiene más capas de las que creemos. Nos vemos en el próximo video.